Hola a todos y todas las estudiantes de lengua griega en el Departamento de Lengua Neogriega y todos y todas que hoy celebran el Día Mundial de la Lengua Griega. Felicitaciones por el día de hoy. Gracias a la profesora Dia Hajifeolou por la extensión de esta invitación para dar una pequeña nota sobre un tema de la lengua griega, así contribuyendo a la celebración del día de hoy. Gracias de nuevo. Pensé que un tema interesante de hablar sería la palabra xenos, tan presente hasta hoy en la vida de los griegos. En el diccionario de RAE se define como el extranjero, extraño, apareciendo una palabra xenofobia y xenogénico, significando respectivamente la fobia, miedo hacia los extranjeros y la ajena proveniencia biológica. Ambos significados aluden a lo extraño, lo ajeno, a lo que no pertenece. Pero la historia de la palabra es mucho más larga y aventurada, con un origen que al principio no tenía que ver estrictamente con lo ajeno. Primera vez en la historia de la lengua griega, la palabra se encuentra en el palacio de Knossos, en Creta, en su periodo micénico, acerca del siglo XIV a.C. En un sistema de escritura prealfabético que se constituía por símbolos silábicos que se asemejaban a líneas, razón por la cual el sistema se llama lineal B, encontramos esta tablilla hecha por Grega. Estas tablillas, por miles, se conservaron gracias al fuego que destruyó por segunda vez el palacio en el periodo micénico y endureció las tablillas que se usaban como un medio de administración de catalogar los productos que estaban a disposición del palacio. Esta tablilla entonces cataloga un tipo de ropa, fárbea, que era xenvia, como dice, y supuestamente relacionada con los invitados. Xenvia fárbea. Posiblemente para dar honor a los invitados oficiales que visitaban el palacio. A la mente llega al tiro un extracto de Odisea donde se recuentan los xinia, los regalos que se da a un invitado, entre ellos farea, ropa, que constituye la misma colocación xenvia fárbea de la tablilla micénica. Ton men ego prosdomatagon ei eximsa, que idora poron xinia tosa de farea calá. Lo invité a mi cámara y le ofrecí regalos de hospitalidad, tanta ropa linda. En su larga historia de evolución semántica, la palabra xenos llegó a significar al principio del siglo pasado el extranjero en su forma más lamentable, ella de temerse y odiarse. La palabra xenofobia, miedo hacia el extranjero, no es griega, pero es un préstamo y se encuentra primera vez en 1904 en el diario End Breaking News, entendido como un nuevo movimiento, una tendencia social. En todo caso, la palabra misma no significaba miedo a los extranjeros originalmente, pero miedo a los demás, en el sentido de agorafobia. Esta evolución es muy interesante, representando una metáfora de un sentimiento de estar rodeado por entidades humanas que no se identifican en los mismos términos que uno. Y ella es precisamente la definición del otro. Aquí surge entonces la pregunta sobre la evolución del término xenos desde la noción de invitado hacia ella de extranjero. ¿Es una evolución lineal diacrónica? Tenemos que decir que no hay una evolución lineal entre invitado y extranjero, pero una relación semántica mucho más rica e interesante, empezando con la noción misma de lo que los griegos antiguos nombraban como xenia. En Grecia antigua, sincrónicamente, la palabra xenos podía significar el invitado, el amigo, a la vez extranjero, pero también el anfitrión que recibe al invitado. Veamos cómo se realiza pragmáticamente una gama semasiológica tan amplia que asigna diferentes roles, no solo a una persona, el invitado, pero a dos, quiere decir ambos al invitado y al anfitrión.
Cabe señalar que en Grecia antigua un xenos era desconocido, apareciendo al domicilio de uno pidiendo refugio en el contexto de una suplicación. Entonces, la identidad de un xenos siempre se define en relación con un posible anfitrión, una persona que elige o no elige relacionarse con una persona que viene fuera de su dominio. En este sentido, el otro existe solo en relación con otra persona, que se puede definir como yo. Es la realización que la identidad del otro se define por mi actitud hacia él, que da sustancia al modelo cultural de Xenón. Xenos va a tomar uno de sus atributos, invitado o extranjero, dependiendo de mi actitud. Así una persona que no pertenece a mi dominio se acerca a él y puede tomar los roles del extranjero, del invitado, hasta del amigo, si se establece una relación de xenía. Si no, puede incluso significar el enemigo. Así entendemos la definición sintética que nos da el antiguo lexicógrafo Hesigios en su léxico de términos xenos como un amigo, filos de extranjero. No solo amigo, no solo extranjero. Así entendemos el modelo de xenía como un espacio de interacción y relación entre dos partes. Importantemente, este modelo cultural no es el resultado de una deducción teórica contemporánea de hoy, filológica u otra, sino una realidad presente en la vida de los griegos. Y una realidad tan presente y extensa que la cultura griega antigua no sería lo que representa diacrónicamente si no existiera la noción de Xenia. El hecho que Xenia se construye por dos partes es muy evidente en extractos como este de Odisea, donde ambos, el anfitrión y el invitado, se llaman xenos amigos, phil xen. Doron έχουν opiniakis y afilixin xinsin reducen. Puedes volver a tu bote con regalos, como ellos que los xenos dan a los xenos. La producción literaria de la época, teniendo conciencia de la inclusividad del concepto de xenía, la explota con un efecto trágico, trágico en el sentido de ambiguo, donde dos nociones coexisten hasta su resolución final, donde recognición toma lugar entre los héroes del drama. Aquí, por ejemplo, la ambigüedad trágica existe entre las nociones de amigo y enemigo. En esta tragedia de Sofocles, llamada Filoctetes, el héroe se refiere a Neoptólemo como Xenos, por un lado extranjero, dado que no lo conoce, pero a la vez amigo, dado que comparte con él la misma tristeza derivada por sus peripecias. Έχοντες ως και σύμβολον σαφές, λύπης πρόσημας οξένη de Plefcat, teniendo al parecer Oxeni una parte común con nosotros de tristeza y error. Dejando los detalles del drama al lado, la referencia a la xenía es indudable, dada otra referencia a una palabra omnipresente en el modelo de xenía que aparece acá, símbolo. Pero ¿qué era el símbolo que hoy en día lo conocemos como una referencia a significado, como una forma verbal que corresponde a un significado o a una noción que simbólicamente conlleva a otra, más frecuentemente lo no literal? Símbolo significaba literalmente dos partes juntas y se usa en el contexto de xenía para señalar un regalo compartido, dividido en dos partes, con cada uno de los dos xenos llevándose una parte. Un rito que da connotaciones de ligamento, amistad e identidad. Más concretamente, tenemos tres nociones muy centrales en el modelo de xenia. Xenia misma, en el evento de encuentro, los xenia o xenia, que son regalos que intercambian las dos partes, el anfitrión con el invitado, usualmente objetos de alta importancia
para los individuos a los cuales les pertenecen. Son objetos que podemos decir caracterizan o identifican su posesor, como por ejemplo armas. Este intercambio conlleva un tipo de intercambio parcial de identidades, después ratificado simbólicamente con la división del símbolo, que metaforiza la unión de objeto a pesar de su separación. Una unión extendida a los xenos mismos, aunque las dos partes se puedan encontrar en el futuro en lugares muy lejanos entre ellos. Tan poderosa es la noción de xenía y la manera de practicarla, con consecuencias en la relación de los individuos que a veces se heredaban por generaciones descendientes. Este es, por ejemplo, el caso de Diomedes y Glaucos, que en pleno campo de batalla frente a la ciudad de Troya, se dan cuenta que sus padres se habían encontrado como xenos. Al momento, dejan de pelear y en vez intercambian sus armas y reafirman la relación de xenía, que aquí une las ciudades de Liquia en Asia Menor y Argos en Peloponeso. Tonin, Simenego, Xinos, Filos, Argi, Mesoini, Siven, Liquii, Otekenton, Dinonicon. Desde ahora y adelante, yo, amigo Xinos, en Argos soy, y tú en Liquia, cuando regrese a mi ciudad. Esta conceptualización simbólica, literalmente mutuamente contribuida y compartida, de la noción de xenos, en todas sus manifestaciones léxicas nunca abandonó a los griegos. Por ejemplo, en la palabra xenodocos, que como un adjetivo caracterizaba la disposición de un individuo de ser un buen anfitrión y se extendió a un hotelero, o la palabra filoxenía, derivada por una colocación que ya hemos visto, la de filos, amigo, y xenos, aquí significando el amor por los xenos y a la vez la hospitalidad, una palabra que, incambiada, ha llegado con toda su riqueza cultural contemporánea junto a connotaciones antiguas al neogriego. Y la palabra xenizo, que en griego antiguo significa recibir y entretener a un xenos, a la vez significaba sorprender a alguien como ajeno y extraño, un significado que se ha mantenido hasta hoy en griego. Finalmente, la grandemente cantada y lamentada palabra de xenopía, significando estar fuera del país de uno, que muy claramente se distingue de ella de exoría, que significa expatriación. Sentía manteniendo la perspectiva del xenos entonces, como una persona que comparte su identidad entre dos lugares, se ha vinculado desde muy temprano en la filosofía griega con la noción de autarquía o autosuficiencia. Estar fuera de su lugar, una persona busca el camino hacia un nuevo lugar o un nuevo anfitrión, pero muchas veces este camino toma un carácter interno, donde la persona se encuentra con su propia capacidad de encontrar recursos internos para autodefinirse a través de su propio valor. Así podemos entender el fragmento de Demócrito, que es el primer texto donde se encuentra la palabra xenitía. Xenití viu autarquín vidas. Estar fuera del país de uno enseña autarquía. Esta red semántica que pasó a través de los siglos en la época bizantina aborda una inmensa gama de temas relacionados y ha encontrado el apogeo de su explotación literaria en un himno del siglo XIII, escrito por Giorgios Acropolitis, donde Jesús aparece como el literal, pero a la vez metafórico gran Xeno. Después de su muerte, José de Arimatea se acerca a Poncio Pilato a pedir su cuerpo. En este pequeño extracto de un poema mucho más largo, no menos de 6 diferentes significados de la raíz de la palabra xenos aparecen: extranjero, expatriado, ajeno, asombro, extrañez y acogida. Lo leo. Dos mitutanton xenon, ton ekvrefos xenon, Egipto xenocenda. Dos mitutanton xenon, onomófili misundes mastigusimus xenon. Dos mitutanton xenon, uk xenizon evlepin thanapiton xenon. Dos mitutanton xenon,
os parim ix xenidin tus ptojus quexen. Dame ese extranjero que desde su nacimiento se expatrió en Egipto. Dame este extranjero que sus compatriotas, odiándolo, flagelan como ajeno. Dame este extranjero, me asombro mirando la extrañez de su muerte. Dame este extranjero que estuvo acogiendo los pobres y ajenos. La palabra xenos entonces, en sus significados, connotaciones y matices variegados, ha llegado hasta hoy en neogriego, resonando memorias del modelo cultural antiguo y bizantino de xenía en expresiones cotidianas y muy frecuentes como la siguiente. Έχω ξένους στο σπίτι αυτές τις μέρες. Ποιους? Τη γουνιάδα μου και τον αδελφό της με τα παιδιά τους. Tengo ξένους en la casa estos días. ¿Quiénes? Mi cuñada y su hermana con sus hijos. Xenos, aquí teniendo la siguiente memoria. Gente que no pertenece a mi dominio, pero los acepto y los trato como invitados, amigos. Muchas gracias. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.